Ok, entonces, bueno, como lo habíamos conversado hace un ratito y habíamos definido, la ayudantía de hoy es full con lógica. Ok, el tópico que hemos estado usualmente yendo a inicios de semestre. Así que vamos a comenzar. Pues cualquier duda que ustedes puedan tener, recuerden que son bienvenidos a mandar la duda específicamente por el chat o en su defecto la pueden hablar directamente. ¿Ya? Insisto en que esta oportunidad de ayudantía está hecha para ustedes, así que no tengan miedo en preguntar. Pregunten, nadie le va a decir nada, más que obtener la respuesta, lo que usted tiene duda, ¿ya? Así que vamos a comenzar. La pregunta número uno nos dice simplificar las siguientes expresiones lógicas sin usar tabla de verdad, ¿ok? Y concluir si son tautologías, contingencias o contradicciones, ¿ya? Ya, súper. Entonces, nada, esto que se puede apreciar por aquí em, es bien importante, gente, porque simplificar algo de este estilo o intentar simplificarlo, intentar hacer algo con tabla de verdad, cuando ya tenemos más de dos proposiciones, en este caso tenemos tres, se vuelve realmente agotador. ¿Ok? Es demasiado, más aún cuando hay combinaciones de y, o, negaciones, implica, bla, bla. Entonces, realmente que por favor les pido que usar tablas de verdad lo omitan lo más posible, pero recuerden que siempre el usar tablas de verdad, por ejemplo, para probar ciertas leyes que no nos acordamos cuál sería su valor de verdad, eso siempre es bienvenido. ¿Ok? Entonces, por ese lado, les dejo la inquietud ahí, que siempre la pueden usar en ese caso cuando no se acuerden de algo. ¿Ok? Así, vamos a comenzar, pues. Mi recomendación siempre es poder dividir el ejercicio en partes. ¿Ok? En este caso, como tenemos una implicancia, tenemos una parte y una segunda parte. Aquí una buena idea puede ser, por ejemplo, dividirlo en esta parte y esta parte. Aunque igualmente quizás no va a ser tan, pero tan grande la diferencia entre hacerlo normal y hacer la diferencia, agruparlos, porque en el lado izquierdo solamente tenemos eso que pues, se puede apreciar ahí, dos proposiciones con uno. Entonces no va a ser tanto, y más aún con una negación, no va a ser nada. ¿Ok? Pero aún así, mi recomendación es esa. Así, vamos con la solución del ejercicio. ¿Ok? Entonces, para el uno lo que se nos está pidiendo comprobar es lo siguiente. Lo voy a transcribir un poquito, denme un segundito. No me demoro nada para poder hacerlo un poquito más estructurado a lo que quiero llegar. Y continuamos de inmediato. Ya, súper. Entonces, más o menos ahí estaría el ejercicio, lo que deberíamos estar haciendo, ¿cierto? Así, cuéntenme qué harían ustedes en este ejercicio. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Está complicado? La simplificación es mucho. Cuénteme un poquito y lo vemos de inmediato. ¿Ya? No sea muy largo. Ok. Hacer el segundo paréntesis. Ok, súper. No se complicado, yo primero haría la implicancia. Ok, súper. Súper, todo lo que me dijeron está perfecto. Sí, empezar con el condicional, aplicar absorción, perfecto también. Así que voy a tomar un poquito de todas sus ideas y las vamos a empezar a hacer, ¿ya? Buena participación ahí, así que muchas gracias. Espero que para las otras también podamos ir construyéndolo en conjunto. Y también si quieren hablar, obviamente son bienvenidos. De esa forma, este implica que está acá, lo voy a dejar de lado un ratito, ¿ok? Así que espérenme un poquito con ese implica y vamos a concentrarnos en lo que sería todo esto que pueden ver acá, ¿ya? Entonces, quizás no soy tan formal a la hora de desarrollar el ejercicio por las cosas que voy a ir haciendo, pero espero se pueda entender la idea. Obviamente ustedes en el control le aplican la formalidad correspondiente a resolver un ejercicio de este estilo con este nivel. Así que es importante que dejo ese disclaimer
para que le agreguen la formalidad que corresponde. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que había mencionado, en primer lugar, voy a resolver un poquito lo que sería esto que se puede apreciar acá. Toda esta proposición compuesta que ven aquí. De esa forma, voy a aplicar un poquito lo que dijo la compañera Cándida. No sé si lo habré dicho bien, si ese será el nombre, pero nos mencionaba de absorción. ¿Ok? Entonces, quizás a simple vista, en esta proposición, no se puede ver a simple vista lo que sería la absorción, pero podemos jugar un poquito moviendo las cosas. Recordar que todas estas operaciones, en específico el i, el o, son conmutativas. Entonces, algo y otra cosa es lo mismo que otra cosa y algo. ¿Ok? Así para hacer la analogía. De esa forma, primero que nada, podemos ver que tanto dentro del paréntesis, que sería este que se puede apreciar acá, como fuera de este, tenemos un término común que en este caso es P. ¿Ok? No tenemos ningún otro término común. Tenemos, quizás podría ser un Q, pero dentro de este paréntesis está negado. ¿Ok? Entonces, directamente una absorción no podríamos aplicar ahí. ¿Ya? Una absorción así como corresponde, no una parcial ni mucho menos. ¿Ok? Entonces, insisto que debemos tener tanto la misma proposición tanto fuera como dentro del paréntesis y no solo eso, sino que además el conector tanto dentro del paréntesis como fuera deben ser distintos. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si fuera hay un i, dentro debe haber uno, y si dentro hay un i, fuera debe haber uno. De esa forma, ¿ok? Entonces eso es bastante importante. Así, aplicando todo lo que le acabo de decir, la conmutatividad e intentar hacer aparecer una absorción, vamos a empezar a mover cositas. ¿Ok? En particular, sabemos que podemos quitar estos paréntesis que están acá, ya que tenemos un i tanto fuera como dentro del paréntesis, y nos quedaría algo así. Nos quedaría como p y q, y todo esto que pueden ver acá también lo puedo mover a mi antojo. Y en particular, también lo puedo agrupar de cualquier forma. Y así lo voy a agrupar como P o la negación de R o la negación de Q. De esa forma, tendríamos lo siguiente. Una vez que lo organicemos de esa forma, ya se puede ver un poquito mejor lo que sería la estructura de aplicar una absorción, donde lo que necesitamos es un PI, caso contrario a este PO que está dentro del paréntesis. De esa forma, nuevamente organizándolo un poquito, esto nos quedaría como Q y P y PO, no R o no Q, de esa forma. ¿Ok? Entonces, espero se puedan dar cuenta que el tener una estructura como lo que se puede ver acá, que tenemos eso en particular y aquí algo, esto siempre se va a poder trabajar como una absorción, como decía la compañera en el chat. ¿Ok, gentecita? Entonces, si estamos trabajando esto como una absorción, ¿cuál sería el resultado de esto? Sería solamente P, ¿cierto? Súper. Entonces, todo esto se traduciría a decir Q y P. De esa forma, muy bien. Ahora, una vez que, bueno, tenemos listo lo que sería todo este lado derecho de eh, los, la, no sé cómo decirlo, estas llaves cuadradas, vamos a trabajar el lado izquierdo, ¿ok? Así, si nosotros empezamos a trabajar el lado izquierdo, bueno, sin olvidar que todo esto va a estar unido por un i, que lo voy a anotar con verde. De esa forma, tenemos que es solamente una ley de la implicancia. ¿Ok? Una implica, podemos trabajarlo fácilmente y nosotros sabemos que podemos reescribir este implica a través de lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, P implica Q, esto va a ser lo mismo que decir la negación del primero o el segundo. A mí me gusta verlo de esa forma, ya que no condiciono a trabajar con una proposición en específico. Si yo tengo algo implica otra cosa, la reescritura de esto va a ser la negación de algo o otra cosa. ¿Ok? Entonces no necesariamente debo tener un P o un Q, sino que yo puedo tener cualquier proposición que a mí se me antoje para así poder trabajarla a través de lo que acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, en base
a lo anteriormente dicho, todo esto se va a traducir a la negación del primero, que el primero es no Q, o el segundo, que es R, de esa forma. Y como tenemos esto que se puede apreciar acá, que es la negación de la negación, eso se traduce a decir solamente la proposición. Algo así. ¿Ok? Entonces, de esto pasamos a solamente la proposición. Una analogía quizás no tan correcta que podríamos hacer respecto a proposiciones es quizás pasarlo un poco al lado numérico que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un menos uno, esto va a ser lo mismo que decir más uno o directamente uno, ¿cierto? Es una analogía quizás no tan correcta, pero cumple a lo que quiero llegar. Estamos aplicando quizás, y solo quizás, cositas un poco similares, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a dejar todo. Y nos queda al tal que así. ¿Qué podríamos hacer ahí, gente? ¿Qué opinan de eso? Ya, otra absorción, perfecto. ¿Podemos aplicar otra absorción o no, gente? ¿Qué opinan de eso? Sí, ¿cierto? Súper. ¿Y cómo quedaría la absorción? ¿Cómo la harían ustedes? Y aquí podemos aplicar la absorción, ¿no, gente? Sí. Ahí aplicamos la absorción, ¿o no? Sí, ¿cierto? Súper. Entonces todo esto quedaría como Q y P. De esa forma, ¿no? Ahora, lo siguiente que nos estaba faltando era básicamente agregar todo lo que estaba en el lado izquierdo. Entonces, todo esto lo voy a tirar un poquito para acá abajo. ¿Ok? Ahí es cuando yo digo, estoy siendo un poquito informal respecto a las cosas que estoy haciendo. Así que doy el disclaimer de eso que ustedes le pueden dar la formalidad correspondiente de hacerlo eh, no mejor, pero sí más formal y seguir la estructura que debería recibir un ejercicio de este calibre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, voy a ir a los paréntesis y esto va a ser em, la negación de P o la negación de Q implica todo lo que pueden ver en el lado derecho. De esa forma, ¿ok? Entonces, nuevamente aplicando la misma ley de la implicancia, nos quedaría más o menos así. La negación del primero o el segundo, tal que así. ¿Ok? Y nuevamente tenemos algo de esta forma, donde lo que nosotros hacemos es aplicar en teoría, en términos más simples, una distribución de esa negación a la proposición que se puede ver dentro del paréntesis. ¿Ok? Sí, ahí se ve mejor. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dale, súper. Voy a continuar. Entonces, lo que les mencionaba era que podemos aplicar la distribución de esa negación, ¿cierto? Entonces sería negar, voy a aplicar los paréntesis correspondientes, obviamente, los voy a hacer con llave. Sería la negación de el primero, que es no P, la negación de un O va a ser un I, y la negación de la negación del segundo, que es una Q. De esa forma, o, bueno, Q y P, Q y P. De esa forma, ¿cierto? Entonces, en el lado izquierdo, lo que tenemos es nuevamente lo que habíamos visto
hace ratito, ahí lo como dice David, es negación de Q. Entonces aquí me faltó eso, ¿cierto? Lo lamento. Así. De esa forma, voy a cambiar un poquito las cosas y todo esto va a ser P y Q. Bueno, entre paréntesis, ahora esos gorditos. O Q y P. ¿Cierto? Ahí, muy bien, Dana, quedaría P y Q solamente. Nosotros podemos hacer el análisis de esto, de darlo vuelta, que aún así lo haré para seguir un poquito más la estructura de lo que queremos lograr. Entonces, esto sería O, P y Q de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos a continuación? Esto ya es cuando yo les digo que podemos aplicar directamente una tabla de verdad, si no se acuerdan, pero, por ejemplo, tener algo o algo, el resultado de eso va a seguir siendo algo, ¿cierto? Entonces, en específico, si nosotros hacemos una tabla de verdad, que no es necesario, insisto, por ejemplo, de algo así, va a ser que, por ejemplo, P tiene dos valores de verdad, que es verdadero o falso, y si nosotros tenemos verdadero o verdadero, va a ser verdadero, falso o falso, va a ser falso, y de esa forma podemos ver que tienen la misma tabla de verdad y son símiles, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. Entonces la reducción de esto va a ser solamente P y Q, como decía la compañera en el chat. Y esto sería la reducción del ejercicio. ¿Ok? Y así quedaría un poquito lo que se puede ver. Ese sería el desarrollo que hicimos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Cualquier cosita, eh, recuerden que pueden preguntar, son libres de preguntar. Así que cuéntenme qué tal, qué opinan. La parte de los implica me perdí un poco. Ya, súper. David, perfecto, muchas gracias ahí por el feedback. Entonces, demos un segundito, solucionamos un poquito, le resolvemos la duda a la compañera. Entonces, Cándida, lo que nosotros tenemos acá es un implica, ¿cierto? Usualmente lo que nosotros solemos hacer con los implica es que si tenemos algo implica, bueno, mejor, más sencillo aún, A implica B, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a decir la negación de A o B. En términos más sencillos aún, sería decir la negación del primero o el segundo. ¿Ok? Y eso fue lo que hicimos acá. ¿Ok? Como tenemos todo esto, implica todo esto otro, si nosotros queremos reescribirlo, va a ser la negación del primero, que quería como algo así, o el segundo, que es en efecto lo que tenemos por aquí abajito. ¿Ok? Entonces, a la hora de aplicar el implica, vale la redundancia, la idea siempre es esa, decir la negación del primero o el segundo. ¿Ok? Siempre es ese juego. Y en base a eso, podemos ir con la estructura de lo que tenemos acá, que es mucho más sencillo de empezar a simplificar directamente con otras leyes. Y bueno, acá, en particular lo que estoy subrayando, aplicamos una distribución de la negación hacia dentro del paréntesis y así nos resulta lo que puede estar abajo. ¿Ya? No sé si ahí te queda un poquito más claro lo que acabamos de hacer. ¿Sí? ¿No? Si no, lo podemos explicar de nuevo. Dale, súper. Me alegro. Así que, como no hay más dudas, vamos con el siguiente. Ok, entonces el 2 nos plantea lo siguiente. Sería P, sí, solo sí, U y R, y Q y R y la negación de P. De esa forma, ¿cierto? Entonces, ahora me gustaría que me pudiesen decir cómo lo harían ustedes. Ok.
Ok, voy a revisar el chat. Dame un segundito. Quitando los paréntesis, del lado derecho, ¿cierto? Dana, ¿te refieres a todo esto de acá, o no? Ya, ok. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer ahí? ¿Podríamos absorber? ¿Cómo quedaría esa absorción? Al tiro trabajar con el sí, solo sí, pasando ya, perfecto. Eso me gusta ahí. Lo que dice Joaquín es bien interesante, que en particular lo que nosotros tenemos por acá es que, bueno, tenemos un sí, solo sí, ¿cierto? De esa forma. Ok, entonces es una buena idea poder reducir de alguna forma ese sí, solo sí. Eh, en ese caso no, Dana, porque no tenemos una absorción directamente. Recordar que la absorción lo que nos dice es, o sea, nosotros cuando estamos trabajando con absorción la trabajamos con I y con O, ¿ok? No con sí, solo sí. En este caso sería muy extraño aplicar una absorción acá. Entonces, por eso muchos signos de interrogación, ¿ya? Entonces, ese no es el camino a seguir. Entonces, el camino a seguir sería ese sí, solo sí, escribirlo en términos de algo más atómico, como podría ser un condicional implica, ¿ya? Así, bueno, si no se acuerdan cómo reescribirlo, ningún problema, no importa. Ahora lo vamos a recordar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos, tenemos algo de este estilo, ¿ok? Esto va a ser lo mismo, ahora lo recordamos, David. Esto va a ser lo mismo que decir P implica Q y Q implica P. De esa forma. ¿Ok, gentecita? ¿Sí? ¿Se entiende bien? O sea, sería el primero implica el segundo y el segundo implica el primero. Esa es la reescritura de un sí y solo sí en términos de implicas. Algo más eh, escrito de otra forma, ¿cierto? ¿Se entiende bien, gente? Dale, súper. Súper, súper, súper. Entonces, en base a eso, vamos a hacer esa reescritura. Esto va a quedar como voy a cambiar los paréntesis un poquito, voy a colocar estos de como corcheta, ya me acuerdo el nombre. Sería, el primero implica el segundo, que sería Q y R, y el segundo implica el primero, de esa forma, y bueno, tenemos todo lo de Q y R y no P. Y ahí como nos habían comentado, podíamos quitar los paréntesis directamente, ¿cierto? Entonces nos quedaría algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Nuevamente trabajar con lo que serían las implicancias que están tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de los corchetes. ¿Ya? De esa forma, básicamente nos quedaría algo así. Ya habíamos comentado que al trabajar un implica, eso se traduce a decir la negación del primero o el segundo. De esa forma, y la negación del primero o el segundo. Y nos quedaría algo así. Algo así. Yes. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué les tinca a ustedes que podríamos hacer acá? Voy a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué harían ustedes? Ya, ok. Ahí me dicen desarrollar la negación de Q y R, ok. Y yo cambié de posición.
No P, O, P y R. Ya, perfecto. Eh, y también me dicen, ¿se podría cómo factorizar por el Q y R? Ya. Y también para absorberlo con el Q y R de la derecha. Ya, a ver, wait. Eso me tinca un poco lo que me dice Mar. Eh, pero antes de eso, veamos si... Miremoslo un poquito más, a ver si sale algo más sencillo. Ok, aquí me falta un paréntesis, sí, eso es importante, este de acá. Ahí sí, me falta ese paréntesis. Entonces, ya, perfecto. Ya veamos qué podemos hacer. Em, Antes de que continuemos, me gustaría preguntarle si todo esto hasta acá está bien desarrollado, ¿cierto? ¿Me pueden dar el check? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Hasta ahí está bien desarrollado, ¿cierto? ¿Sería todo bien? Ya, súper. De esa forma, lo que nosotros tenemos, bueno, tanto fuera como dentro de los corchetes, tenemos un i, ¿cierto? Entonces, primero que nada, voy a quitar esos paréntesis que pueden ver ahí. Y nos quedaría algo así. Algo así. Y, wait. Y, Q, y R, y la negación de P, ¿cierto? Algo así. Súper. Entonces, ¿qué le gustaría hacer ahora? Quizás, y solo quizás, podríamos hacer una absorción con SNOP y todo esto que está acá, ¿o no? ¿Podría ser o no, gente? ¿Qué opinan de eso? ¿Sí o no? ¿Les parece bien? Ya, súper. Absorber todo en Q y R no se podría. Q y R. Eh, también, pues, también se podría. Sí, 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 sí. Ahí también se podría. Ahí sale, que, bueno, que tenemos que hacer el mismo desarrollo, ¿cierto? Entonces, hagamos eso. Quizá el mismo desarrollo en estricto rigor lo que tenía planeado hacer a futuro, pero un poquito más sencillo. Así que hagamos eso. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Voy a agarrar este Q y R, los voy a pasar para acá, y estos de acá los voy a dar vuelta. ¿Ya? Eh, de esa forma, si hago los cambios que le acabo de decir, esto sería como Q y R, que son... bueno, voy a quizás hacerlo un poquito mejor. Estos que están acá están aquí, ¿ok? Y em, tenemos Q y R, que sería el paréntesis, que es esto que pueden ver acá. em, perdón, o la negación de P, de esa forma, y esa negación de P sale de acá, ¿ya? Algo así, así mejor. Súper. Y bueno, en el lado derecho obviamente nos va a quedar todo esto, ¿cierto? Que sería la negación de Q y R, o P, y la negación de P. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes me comentaban que puedo aplicar una absorción, ¿cierto? ¿Se puede hacer o no? Entonces, sí se puede. Y nos quedaría como Q y R y la negación de Q y R o P y la negación de P. ¿Cierto? Algo así. No entendí, hiciste distributividad. No, mira, David, lo que yo acabo de hacer, ¿te refieres acá? ¿En todo esto que está acá? Sí, mira. Lo que pasa es que, mira, hasta este lado acá, lo que nosotros buscábamos hacer, o bueno, en realidad lo que estábamos intentando hacer, era organizarlos de cierta forma para poder aplicar una distribución, perdón, una absorción. Ya entonces nos dimos cuenta que efectivamente se puede hacer, donde tenemos un no P por acá, un no PI y un no PO por acá. Entonces, este con este podemos hacer absorción. ¿Ya? Y pasa exactamente lo mismo con el otro que está en su lado, bueno, al lado de él, que es este que puedes ver aquí, ¿cachai, David? Entonces, estos dos también se puede hacer una absorción,
donde la gran complicación de esto es que están como muy lejanos entre sí. Pero como sabemos que podemos agrupar a nuestra conveniencia, corrimos todo de lado para poder aplicar la absorción directamente. Entonces, si te das cuenta, esto está acá, esto está acá y esto está acá. ¿Cachai, David? Ahí sí. ¿Te queda un poco más claro? Dale, súper. Entonces, tenemos esto ahora, que pueden ver acá. Miren, para esta parte en particular, si no me equivoco, hay no una fórmula, sino como una ley. Se me escapó una P en la tercera línea. Tercera línea, tercera línea. ¿Es esta? ¿O cuál? Esta es. Espérame. Esta es una, dos y tres. ¿En cuál se me escapó una P? Después de las flechas. Sí, la negación. Wait, 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 wait. Ah, pero me perdí un poquito con lo que acaba de pasar. Me dicen que se me escapó algo, ¿cierto? Pero aquí estamos bien, ¿sí? Hasta acá vamos bien. No P que estaba en el lado de QR, no porque se borró. Uy, eso no lo entendí antes, disculpa. A ver, wait, wait, wait. Lo que yo acabo de hacer fue este QR escribirlo acá, ¿cierto? Ahí todo bien. Y esto en particular que pueden ver acá, lo que hice fue darle vuelta. Entonces eso es QR o no P, ¿cierto? Que es en particular lo que se puede ver aquí, ¿cierto, gente? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aquí una absorción. Entonces la absorción quedamos solamente con QR y en el lado derecho quedaba todo exactamente igual. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Gente, ahí sí quedó un poquito más claro lo que acabamos de hacer. Dale, súper. Súper, súper. Ahí cualquier duda de ese estilo, díganme nomás, realmente no hay problema, lo podemos ver una, mil veces, así que por favor les pido que pregunten. ¿Ya? Así, bueno, lo que teníamos hasta acá era que habíamos comentado con anterioridad que hay una ley en específico que se llama como absorción parcial, algo así. ¿Ok? Entonces, no me gusta tanto aprenderme esa fórmula porque no es nada más y nada menos que una distribución y entender la distribución. Entonces, en base a eso, podemos distribuir tanto Q y R hacia adentro o el no P hacia adentro. ¿Ok? Cualquiera de los dos nos va a servir. Y yo en particular quiero distribuir el no P, ¿ya? Pero por un tema de que se me facilita un poquito más por la forma en que lo he entendido, voy a mover el no P hacia adelante. Entonces nos quedaría algo así. Y ahí vamos a ver qué nos queda. Si no, y buscamos otra forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría todo esto? Sería, bueno, Q y R y, bueno, aquí el paréntesis corchete, nos va a quedar no P y la negación de Q y R, de esa forma, ¿cierto? Así. O la negación de P y P, algo así. Eso quedando, aplicando distributividad, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos por acá? Dentro de este paréntesis, en particular en el lado izquierdo, que es lo que pueden ver acá, no hay mucho que hacer, ¿cierto? No hay mucho que hacer. Tenemos tres proposiciones totalmente distintas y a lo más lo que podríamos, lo más intuitivo quizás sería distribuir la negación, pero aún no lo vamos a hacer, ¿ya? En cambio, en el lado derecho tenemos la negación de P y un P. Entonces es como decir la negación de algo y algo, ¿cierto? Entonces ahí como dice David, efectivamente todo esto es falso. Todo eso es falso. Y todo esto se traduce a decir QR y no PI, bueno, la negación de QR o un falso.
¿Ya? Entonces ahora les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando yo tengo algo o un falso, ¿qué retorna eso? ¿Falso? Retorna algo, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. En ese caso, David, retorna algo. En el caso de que hubiera sido un i, ahí ya es distinto, ¿ya? Así que, y ojo, ojo con eso. De esa forma, nos quedaría todo como q y r y, bueno, la negación de p y la negación de... Wait, ahí me faltó una negación, que era así. Y la negación de q y r, de esa forma, y nos quedaría así, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Nuevamente podemos quitar estos paréntesis que se pueden ver acá, ya que tanto dentro como fuera del paréntesis tenemos el conector lógico y... perdona, pero ¿de dónde salió la negación de P y P que salió falsa? Esa negación en particular de este P, que se puede aplicar, se puede ver ahí, disculpa, tu nombre es Joaquín. Esta que se puede ver acá y en particular esta de acá salen de aplicar distributividad de ese no P que está ahí. Entonces básicamente hacemos no P y ese es algo que está ahí. Entonces de esto sale lo que tú puedes ver ahí, ¿cachai? De distribuir, que sería el primero del paréntesis o el primero y el segundo del paréntesis y resulta esto que puedes ver acá. ¿Ok, Joaquín? ¿Te queda más claro ahí? Dale, súper. De esa forma, lo último que había dicho, si no me equivoco, fue que podíamos quitar los paréntesis, ¿cierto? Entonces todo esto va a ser QIR y la negación de P y la negación de QIR, ¿no? La negación de Q y R, algo así. Entonces nos queda eso que pueden ver ahí, ¿o no? De esa forma, como podemos apreciar que tenemos algo y en el otro lado ese mismo algo pero negado, vamos a juntarlo. Entonces, si los juntamos, quedaría como Q y la negación de Q y R y no P, ¿cierto? Entonces, de esto que se puede apreciar acá, que es algo y otra cosa, perdón, algo y algo negado, ¿cuánto sería el retorno de eso? Sería falso, ¿cierto? Súper. Entonces, esto es falso. Y de esa forma, esto nos va a quedar falso y no P. ¿Y ahora? ¿Cuánto es esto? Es falso también, ¿cierto? Súper. Nosotros sabemos que, bueno, cualquier cosa y un falso siempre va a dar falso, ¿cierto? Entonces, eso sería el resultado. De esa forma. Ok, gentecita, entonces esos serían bueno, los dos primeros ítems respecto del uno, el primer ejercicio que hicimos la ayudantía. Ahí pueden ver un poquito más el desarrollo de lo que acabamos de hacer. Realmente había quizá una forma más sencilla de hacerlo, pero esto fue a lo que llegamos. ¿Alguna duda de lo que acaban de ver? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Súper, 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 medio contingencia. ¿Tengo contingencia de verdad? Quizás por ahí debe haber algo por ahí que quizás se te pasó. Y gracias por el feedback. Y me dicen, si el último hubiera sido en vez de un O, hubiera sido un I. ¿Cómo, David? No, espérate, creo que lo escribiste al revés. En vez de un I hubiera sido un O. Ahí sí o no. Sí, 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 ok. Entonces si hubiera sido un falso O no P, hubiera sido efectivamente no P. Em,
Deme un segundito, Mar. Dice absorbí los no P y los Q y R. Absorbí los no P y los Q y R. Ah, pero nosotros no absorbimos no P y Q y R, po, ¿no? Solamente absorbimos una parte que era Q y R. Quizás puede ser eso. Yo creo que es posible que sea eso, Mar. ¿Ok? Dale una vueltita y si no, ahí después lo podemos ver un poquito con más detalle. ¿Ya? Sí, tranquilo. Súper. Entonces, si no hay más dudas de los dos ítems que acabamos de hacer, vamos con el siguiente, ¿ya? Que es este que pueden apreciar por acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar proyectando un poquito, voy a servir agua y vuelvo al tiro. Ya, gente, ahora sí. Entonces, vamos con el siguiente. ¿Ya? Nos plantea lo siguiente. Se definen los conectores, bueno, ¿cómo decirlo? Cajita y círculo, que bueno, lo pueden ver ahí, cómo se definen. Y nos pregunta, bueno, la primera nos pide determinar, perdón, demostrar que se cumple la ley de absorción entre cajita y círculo, es decir, P cajita, P círculo Q es igual a P, y nos piden determinar si la siguiente proposición es contingencia, contradicción o tautología. Y no está la proposición que hay que determinar, ¿cierto? Así que denme un segundo. E intenten darle una vueltita a eso mientras yo obtengo la imagen que nos falta. Que no lo pude recortar tan bien. Y ahora la tengo, dame un segundo. Ya, ahí sí. Determinar si la siguiente proposición es contingencia, contradicción o tautología. Y es esa que pueden apreciar por ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda del enunciado en particular? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro del enunciado? Para que podamos partir. Ya, súper. Entonces, comencemos. Lo primordial a la hora de hacer este tipo de ejercicios, en particular cuando nos están definiendo un conector nuevo, es poder reducir los conectores que nos están dando. En este caso, como nos están dando dos, debemos hacer la reducción de ambos primero. ¿Ya? Entonces vamos con la solución. Tenemos que P cajita Q es todo esto que voy a escribir ahora. Denme un segundito, lo voy a reescribir. Es algo así. Wait. Así.
Y todo esto implica, pero me quedé un poquito sin espacio. Ya, pero en estricto rigor es eso que pueden apreciar acá. Sería la primera. Vamos a reducir esa primero y luego vamos con la siguiente. Ok, entonces igual es bastante, ¿no? Trae harto, varias cosas este primer conector. Así que insisto en que pueden hacerlo de la manera en la que ustedes quieran. Yo en particular voy a seguir la estructura del ejercicio anterior, que es como dividir todo, básicamente. ¿Ok? No sé si les parece bien. Yo en particular voy a comenzar con esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, cuéntenme qué se les ocurre hacer con esto que pueden ver aquí. ¿Qué se les ocurre con eso? Absorción. Ah, ok. Espérame, ¿podemos aplicar absorción ahí o no? Ya, te lo implica. Ya, pero concentrémonos primero en eso que yo centré ahí. Sigamos un poquito, quizás no es la mejor estructura, tengo que decirlo, pero es para ir simplificando de a pedacito el, el problema. Subdividir el problema en pedacitos para después juntarlo todo y quizás es una buena idea. ¿Ya? Entonces, ya podríamos distribuirlo, es una opción también. Pero déjenme proponerles otra cosa. ¿Ya? Voy a cambiar un poquito las cosas de orden y me quedarían algo así. Y ustedes cuéntenme qué opinan de lo que van a ver ahora. Y si se les prende la lamparita con esto que quiero que se les prenda, miren. Tenemos esto así. Cambié sutilmente algo como que dejé los no Q al inicio, ¿ya? Eso quizás es muy relevante, quizás no, pero depende si ustedes lo ven o no. ¿Qué podría hacer con eso? Claramente una absorción no, ¿cierto? Recuerden que en este caso no sigue la estructura de una absorción. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Ya? Podemos distribuir, pero denme otra cosa que no sea distribuir. ¿Qué más se le ocurre con eso? Bueno, con este ejercicio en particular. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? Ya mira, ahí, Dana, no podríamos absorber directamente, ¿cierto? David, ¿alguna otra idea que se te ocurra? ¿O los demás? ¿Puedo obligar Morgan? Mar dice que es más fácil si al inicio resolvemos el implica. A mí se me resolvió todo el tiro. Ok, ya podríamos hacerlo también. Eh, ya denme. Sigamos. Quizás sigamos mi idea. Miren, como nosotros tenemos por acá un no Q y un no Q, y no solamente tenemos un no Q y un no Q, tenemos un no Q U, perdón, un no Q O y un no Q O. Entonces podemos factorizar, ¿ok? Que sería como la negación de Q O. ¿Y qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar un no P I P, ¿ok? Donde este no Q O corresponde a ese que pueden ver acá y ese que pueden ver acá. Y el no P es ese que corresponde ahí, el que corresponde ahí, y ese P es ese que pueden ver acá. ¿Ok? Entonces, esa fue la factorización que acabamos de hacer. ¿Se entiende lo que esto que pueden ver aquí o no? ¿Se entiende bien? Súper, 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 Joaquín. Gracias. Entonces, de lo que tenemos acá,
Nosotros sabemos que esto es falso, ¿cierto? Entonces tenemos que no Q o falso es solamente no Q. ¿Sí? Súper. Entonces, si juntamos nuevamente todo, va a ser, bueno, no Q. Bueno, en realidad lo voy a colocar por acá en la isla, ¿ok? Algo así, así, ¿cierto? ¿Qué no se pone PF? Sí, Cata, pero no es necesario porque esto, bueno, va a ser no Q o F, ¿cierto? Pero esto es solamente no Q, y en particular lo que puse acá, ¿cachai? Entonces algo o un falso siempre va a ser ese algo. Entonces, si ahora resolvemos este implica, nos quedaría algo así. Nos quedaría como la negación de Q y la negación del primero o el segundo. ¿Y qué podemos hacer acá? Una absorción, ¿cierto, David? Súper. Entonces, todo esto va a ser no Q. Súper. Entonces, ya tenemos más o menos cubierto todo hasta acá. Y ahora nos falta esto que pueden ver aquí. De esa forma, bueno, lo que teníamos básicamente era que todo esto está, si un implica y un POQ, implica POQ, implica POQ, lamento escribir todo esto a mano, en un segundito, implica POQ. Y ahora sí, por último, tenemos la negación de Q, implica POQ. De esa forma, bueno, siguiendo con el tipo de ejercicios que hacemos de este estilo, aplicar la ley correspondiente va a ser la negación de la negación de Q o POQ de esta forma. Y bueno, la negación de la negación de Q va a ser solamente Q o POQ. Y nuevamente, como lo que nosotros tenemos por acá es directamente uno, tanto fuera como dentro del paréntesis, los podemos quitar. Y además, no solo eso, sino que los podemos reordenar. Entonces, todo esto quedaría como Q o P. Y nosotros sabemos que si tenemos algo o algo, va a ser ese mismo algo. Y de esa forma nos quedaría como Q o P, el resultado final de eso. ¿Ok, gente? No sé si se entiende bien. Sí, súper gentecita. Igualmente lo pueden dejar como P o Q, ahí bueno, da realmente lo mismo. Depende de ustedes solamente. ¿Ya? Pero espero se haya entendido hasta ahora la primera parte del ejercicio. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá. Y estamos. ¿Ya? Ahora, con el siguiente, que sería, bueno, el circulito, tenemos que esto va a ser P, circulito Q, va a ser igual a, ¿qué cosa? La negación de P y Q implica la negación de Q o P, y todo esto implica la negación de Q y P o Q implica la negación de Q de esa forma, ¿cierto? Entonces, bueno, nuevamente ejercicio bastante similar, bueno, al que acabamos de hacer, donde vamos a seguir la misma estructura de agarrar uno y casarnos con ese para luego juntar lo otro, ¿ya? En particular yo voy a hacer lo del lado del segundo primero, donde lo primordial que podemos aplicar es la ley de la implica, que es reescribir todo esto, donde va a ser la negación del primero o el segundo.
¿cierto? Entonces, aplicando esa negación, que quería algo así gráficamente hablando, sería la negación de P, la negación de un I va a ser un O, la negación de Q, o la negación de Q, o P, de esta forma. ¿Ok? Entonces, como tenemos mismos paréntesis tanto dentro como fuera, podemos quitarlos todos y sin antes decir que esto es igual a P, solamente, ¿cierto? Sí, ahí era Morgan. Muy bien. Entonces, todo esto va a ser P o no Q, o no Q, o P. Y de esa forma, como tenemos, bueno, podemos hacer la agrupación de P o P y la agrupación de no Q o no Q, que serían estas dos. Y todo esto se va a traducir a decir P o no Q. De esa forma. Eso hablando de la primera partecita. ¿Ok, gente? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dale, súper. Entonces, vamos a continuar con el lado derecho, que, bueno, es todo lo que pueden aparecer acá, ¿cierto? Entonces, en particular, todo esto va a ser la negación del primero, bueno, y todo lo que pueden ver acá, nuevamente aplicando el implica, va a ser la negación del primero o el segundo, de esa forma. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué podríamos hacer acá? Afuera hay una negación, ojo. ¿Dónde, dónde? ¿Se me pasó algo? ¿Está bien eso o no doy? Ah, afuera hay una negación, ya, ya, súper, súper. Ahí caché a lo que te referías. Sí, sí, está acá, ¿cierto? Dale, súper, súper. Ya, eso se me había ido. Entonces, ¿qué les tienen que hacer acá? Miren, ¿qué opinan de eso? Absorber, ¿cierto? Muy bien, muy bien. En este caso, no podríamos hacer eso, Cata, porque no tenemos el mismo. Si tuviéramos un i, quizás podríamos hacer algo por ahí, ¿ya? Pero en este caso, como no lo tenemos, vamos a decir lo que dice Mar, que es absorber, ¿ok? Vamos a dar vuelta a esto un poquito y lo vamos a reescribir de esta manera, mira. La negación de Q y la negación de Q o la negación de P o Q. Y que nos quedaría algo así, donde aquí sí podemos aplicar absorción, donde tenemos algo, y acá es importante que debe ser el conector contrario al que está afuera. O bueno, lo pueden ver de manera viceversa, ¿cierto? Entonces todo esto va a ser la negación de Q, de esa forma. ¿Ok? Entonces, si traducimos todo, lo voy a anotar por acá, juntando todo, tenemos que esto va a ser la negación, que era la que estaba afuera, de P o no Q, implica no Q, ¿cierto? Algo así, ¿ya? Así, bueno, nuevamente aplicando el implica, nos quedaría como la negación del primero, tal que así, o el segundo. Y ahora, nuevamente, voy a directamente resolver eso por Morgan. Voy a distribuir directamente. Dame un segundito. Ya hice. Entonces voy a distribuir la negación. Y si la distribuimos, voy a saltar el pasito de hacer la doble negación, sino que lo voy a anotar todo como debería estar. Esto va a ser la negación de P y Q
o no Q. De esa forma, ¿ok? Entonces, esto es una estructura de absorción parcial, pero como a mí no me gusta realmente aprenderme la forma, ni tampoco que ustedes aprendan esta fórmula que yo considero que quizás no debería dedicársele un apartado como, bueno, como ley en realidad, porque es solamente una distribución, ¿ok? Entonces, apliquemos la distribución. En específico, les voy a dar un poquito todo esto vuelta y sería, bueno, no Q o la negación de P y Q de esa forma. Y así, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Lo siguiente, va a ser la negación de Q o no P y la negación de Q o Q. De esa forma. Así, en específico, lo que sería este lado que pueden ver acá, eso ya lo habíamos conversado hace un poquito, no es nada más y nada menos que un falso, ¿cierto? Y no solo eso, sino que algo y un falso va a ser, wait, como que se nos complicó esto un poco, ¿no? Está un poco raro. Wait, eso no es falso, eso no es falso. ¿Qué es eso? No era falso, ¿cierto? ¿Qué es? Es un verdadero, es un verdadero. Ahí sí, lo lamento, ahí me confundí yo, me mecanicé mucho. ¿Ya? Lo lamento. Así, ¿qué es lo que tenemos? Algo y un verdadero. Y ahí sí se cumple lo que yo había dicho, que algo y verdadero sí es algo. Ya caso contrario cuando es falso, ahí es falso directamente. ¿Ya? De esa forma podemos aplicar Morgan acá y aplicar la distribución directamente. Y si la aplicamos, nos va a quedar como Q y P. Que bueno, es lo mismo que decir P y Q. ¿Cierto? De esa forma. ¿Ok, gente? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo claro? Dale, súper, súper, súper. Me alegro, me alegro. Em, Entonces, ya pues, sigamos con el ejercicio. En particular, sabemos que cajita, ustedes se deben acordar ahora, sabemos que cajita es un O, básicamente, y el circulito es un I. ¿Ok? Entonces, voy a tirar todo esto para la otra página y ahí estaría, ¿cierto? Entonces, cajita O, espérate, voy a hacerlo por acá. Aquí uno y esto es un I. ¿Ya? Entonces, la uno nos dice probar que se cumple la ley de absorción entre ambos. ¿Ya? Entonces, la uno lo que tenemos es básicamente lo siguiente. Si sabemos que, bueno, cajita va a ser lo mismo que uno y el circulito va a ser lo mismo que un I, ¿cierto? Sí. Lo que se nos pide demostrar es esto, que efectivamente es P, ¿ya? Entonces, si llegamos del lado izquierdo al lado derecho, discúlpame, ¿qué cosa, Cata? ¿Qué se sabía en particular? Ah, lo que es círculo es I. Ah, eso porque lo acabamos de demostrar nosotros. Mira, en particular circulito se redujo a esto, ¿cachai? Entonces, eso es básicamente un I. Pasa lo mismo con cuadradito, que cuadradito es uno. ¿Cachai? Solamente por eso, por todo el desarrollo que hicimos en esta página, llegamos a que cada uno se comporta como un I uno respectivamente. ¿Ya? De esa forma, lo que nosotros buscamos hacer es el análisis de esto para poder llegar al otro lado. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos cajita, sabemos que era uno, ¿cierto? Entonces esto va a ser PO, P circulito Q. ¿Ya? Entonces, si ahora reemplazamos además circulito, esto va a ser PO, P circulito Q, perdón, y Q. ¿Y qué podemos aplicar acá, gente? ¿Qué podemos hacer ahí? Absorción, ¿cierto? Entonces no es nada más y nada menos que P. Por lo tanto, como pueden apreciar, efectivamente se cumple que esto en particular, o lo que nos piden, perdón, que es esto, efectivamente es aplicable una absorción.
¿Ya? Eso sería respecto a la uno. Ahora, respecto a la 2, lo que nos están pidiendo demostrar, o bueno, verificar su valor de verdad, es lo siguiente. P cajita Q y la negación de P, círculo Q, implica P cajita Q. Algo así, ¿cierto? Em, ya, pues súper. Entonces, empecemos a trabajarlo directamente, pero aún no reemplacemos las cosas, ¿ya? Lo que nosotros podemos primero apreciar es que hay un implica, ¿cierto? Entonces, trabajemos con el implica. Si trabajemos con él, esto va a ser la negación de, bueno, todo lo que está dentro de los corchetes, resultando algo así. O, bueno, el segundo. Y quería algo así, ¿cierto? De esa forma, ahora distribuyendo esto, nos quedaría como la negación de P cajita Q o la negación de circulito Q o P cajita Q. De esa forma, como tenemos tanto dentro como fuera de los paréntesis un no, podemos quitar esos que pueden ver ahí y así nos quedaría como esto que pueden apreciar acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Me perdí en el segundo. ¿En dónde en particular? ¿En este que puedes ver acá? Pero hasta aquí vais bien, ¿sí? ¿Todo bien ahí? Dale. Ya mira, lo que nosotros hicimos ahora fue solamente quitar estos paréntesis que estaban acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos estaban molestando directamente. ¿Y por qué los podemos quitar? Porque tanto dentro, que en particular de los paréntesis hay uno, y fuera de los paréntesis hay también uno, podemos quitar los paréntesis directamente. Entonces solamente hicimos ese cambio. ¿Ok? ¿Te queda ahí un poquito más claro? Dale, súper. Entonces, continuando un poquito, como podemos apreciar, nos podemos dar cuenta que tanto aquí tenemos la negación de cajita y acá tenemos solamente cajita, los vamos a agrupar, ¿ok? Y si los agrupamos, nos va a quedar como P, cajita Q, o la negación de P, cajita Q, de esa forma, o la negación de P, circulito Q. Así. Entonces, nosotros sabemos que algo o ese algo negado, ¿cuánto va a ser, gente? ¿Es falso? Es verdadero, ¿cierto? Es verdadero ahí. Porque como es un o, en ese caso, da verdadero. ¿Ok? Entonces va a ser verdadero o eso que pueden ver acá, que sería circulito. Entonces, ¿cuál sería el desarrollo de esto? ¿Verdadero o cualquier cosa? Sería verdadero también, ¿cierto? Súper. Entonces, podemos concluir que, bueno, la proposición efectivamente resulta en un verdadero. ¿Y qué más podemos concluir? Que es una tautología. Entonces, por lo tanto, la proposición es una tautología. De esa forma. ¿Ok, gentecita? Entonces, esos serían los desarrollos de este ejercicio. Es clave también decir que es primordial hacer bien lo que serían las simplificaciones de la primera parte del ejercicio, que es simplificar, bueno, los conectores nuevos que nos dan. Es muy importante eso para luego poder tener un buen desarrollo respecto a lo que nos viene, que siempre van a hacer trabajar esto mismo que acabamos de simplificar. ¿Ok? No entiendo cómo el no P círculo Q quedó en P círculo Q. Wait. Ah, buena pregunta. ¿Por qué hay un negativo ahí? Es como raro eso, ¿no? En particular no debería estar, ¿cierto? Eso de ahí. Estaba así nomás, ¿cierto? Sí. Wait.
Voy. Ah, no, está bien, pues. Está bien, está bien. Sí, está bien. Ya. A ver, wait. Vamos por parte. Mar, lo que me dice es no entiendo cómo el menos P círculo Q le quedó en P círculo Q. Eh, ya, ahí caché lo que me dijiste. Sí, y me equivoqué yo. Me equivoqué yo ahí, Mar. Me salté un uno. A lo que te refieres es a eso de ahí, ¿cierto? Así, ¿cierto? Sí, sí. Ahí se me había saltado ahí. Disculpa. Ahí sí está bien. Y lo otro es que, ¿qué pasó con el menos P en la segunda fila? Ah, ya, me preguntaba lo mismo. Sí, ahí sí está bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que acabamos de hacer? Claro, el resultado era el mismo, pero ahí se me había pasado eso. Dale, dale, bacán. Así que en términos del tiempo, bueno, en hora del tiempo, alcanzamos a hacer estos dos ejercicios. Espero realmente les haya ayudado bastante. Voy a dejar de grabar un poquito.